Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga a todas ustedes, a todos y a todas las personas que nos están escuchando en esta noche. Mi nombre es Carolina. Hola. Y hoy quiero compartirte un poquito acerca de, ¿verdad? Hoy tenemos un tema acerca de las mujeres. El día de hoy tenemos por aquí un estudio que le estamos dando continuación, es el estudio de las mujeres, y yo quisiera que me acompañes. Le pico aquí arriba. A ver. Buenas noches, Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte un tema del estudio de las mujeres. Déjame comentarte que los días martes nos reunimos las mujeres a las 6:30 de la tarde. Y pues el día de hoy quiero compartirte un tema que es una continuación de lo que nosotros hemos estado viendo los días martes, ¿sí? Para comentarte un poquito más, déjame decirte que estamos llevando a cabo un estudio, ¿verdad? Que se llama las 40 mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver esta mentira dice, no puedo mantener más hijos. No puedo mantener más hijos. Y antes de continuar con esta clase, me gustaría que me acompañes haciendo una oración. Sí, ahí donde tú estás, desde donde tú nos estás viendo, si vienes en el camión, no sé de dónde vienes, ¿verdad? Pero me gustaría hacer una oración contigo. Así que ahí donde estás, yo te pido que me acompañes cerrando tus ojos. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por tu hermosa palabra y tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar aquí conectados, Señor. Gracias por la vida de cada persona que se va a conectar en esta tarde. Gracias por la vida de cada mujer, Señor, a la cual tú le vas a llevar este mensaje, Señor. Bendícelas y guárdalas, Señor, que tu palabra pueda traer frutos, Señor, que tu palabra pueda traer, Señor, fruto a sus vidas, Señor, y no solamente a sus vidas, a su familia, Señor, y todo lo que les rodea. Padre, tú conoces la intención de este mensaje, Señor, y te pedimos que seas tú en medio de nosotros hablando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga, hermano. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga a las que se van conectando. Dios les bendiga. Y pues el día de hoy parecía que iba a haber lluvia, ¿verdad? Por eso no se pudo transmitir desde la iglesia. Así es que el día de hoy vamos a continuar aquí a través de este medio la clase, ¿verdad? Nosotros, nuestro principal objetivo es conocer cada día más la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas como mujeres, ¿verdad? Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Y en la clase del día de hoy dice, no podemos mantener más hijos. Comúnmente, ¿verdad? Cuando pues tenemos un matrimonio, cuando tenemos un hogar, ¿verdad? Y tenemos hijos, pero regularmente nos hacemos esa pregunta, nos decimos, a veces, ¿verdad? Podemos decir es que ya no puedo tener más hijos, pero ¿qué sucede cuando viene uno en camino? Regularmente las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Pues, o muchas personas cuando no conocemos, pensamos que lo más fácil o la decisión más sencilla, ¿verdad? Pues sería entregar esta opción, ¿verdad? En manos de los médicos o en manos de los consejos que nos dan las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero en esta noche yo te quiero hablar un poquito acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque podemos tener muchas opciones, podemos tener muchas opiniones, cualquiera nos puede decir, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero vamos
en esta noche a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra, qué es lo que Dios nos aconseja, ¿verdad? Que podemos hacer de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener muchos pensamientos, pero nosotros nos regimos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos aconseja? Pues déjame decirte, ¿verdad? A veces nosotros como personas, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en nuestra economía, a lo mejor no tenemos una economía a lo mejor muy elevada, ¿verdad? Quizá muchos podemos pensar es que ya no me va a alcanzar para los pañales, la leche cada vez está más cara, ¿verdad? Los suplementos, todo lo que conlleva criar un bebé, una criatura es demasiado, y eso sin contar los gastos, ¿verdad? De la escuela más adelante, es mucho. Y quizá pudiéramos pensar, o nos hacen pensar, ¿verdad? A través de las revistas, de la televisión, del internet, que a veces nos hacen pensar que un matrimonio feliz es un matrimonio sin hijos, ¿verdad? De hecho, a veces nos dicen que nos encontramos a veces con algunos comerciales, ¿verdad? Y lo que nos muestran es una pareja, ¿verdad? Un hombre, una mujer disfrutando en la playa, pero ninguno de ellos aparece con un hijo o con una criatura. Y déjame decirte que cada día es más la población, ¿verdad?, que prefiere no tener hijos. Y eso cuando están dentro de un matrimonio. Ahora, fuera de un matrimonio, todavía es mucho más difícil, ¿verdad?, tomar en cuenta la educación de un hijo, o tomar en cuenta que nosotros, criar un hijo no es a lo mejor nada sencillo o no es nada fácil de llevar a cabo, ¿verdad? Sabemos que implican costos, que implican muchas necesidades, ¿verdad? Pero regularmente hoy en día las mujeres que deciden no tener hijos no solamente se basan en el costo, ¿verdad? Desafortunadamente muchas de las mujeres que hoy en día tienen en mente no tener un hijo, no solamente es porque no quieren hacer un gasto de más. En algunas encuestas que se hicieron a las jovencitas, ¿verdad?, es que dicen que la mayoría de ellas decían, no somos capaces de proveer el estilo de vida que nosotros queremos darle a nuestros hijos, por lo tanto, no vamos a tener más hijos. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres prefieren no tener hijos, ¿verdad? No, ellas dicen que no pueden proporcionarle la vida que ellas quisieran a sus hijos y que por lo tanto no tienen hijos. Y esto porque fíjate que cada vez más crece el número de población que decide no tener descendencia, ¿verdad? En algunos países, de hecho, han frenado tanto porque se han dejado llevar tanto por esta idea, ¿verdad?, que aparentemente parece retrógrada la persona que quiere tener una familia grande o que quiere tener una familia numerosa o que quiere tener una familia, ¿verdad?, con los suficientes hijos como antes, ¿verdad? Nos dicen que esas son cosas del pasado, que ya quedaron atrás. Y muchos países que se consideran primermundistas, ¿verdad?, están dejando atrás la idea de tener hijos. Incluso muchos de ellos tienen mascotas, ellos te dicen que prefieren tener plantas, que prefieren tener mascotas, que prefieren tener varias carreras, licenciaturas. Y sabes, todo esto no es malo, pero están perdiendo de vista el enfoque, ¿verdad?, divino de lo que Dios nos estableció para nosotras como mujeres. Y eso no quiere decir que si no puedes tener un hijo no seas una persona, ¿verdad?, que no cumpla el propósito de Dios. Dios tiene muchos propósitos como mujeres, pero uno de los más importantes, ¿verdad?, que nos menciona la Biblia es el hecho de ser madres. Sí, o sea, pueden haber muchos propósitos, pero es uno de los más importantes de los cuales Dios nos regaló. Y claro que si nosotros lo comentamos en redes, que si nosotros lo comentamos entre las personas, ¿verdad?, nos van a tachar de retrógradas,
y pueden pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos basando de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, porque creemos en la palabra de Dios. Si creemos que Dios es sabio y si Dios lo estableció, es con un propósito, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquito acerca de estos propósitos. Entonces, por ejemplo, en algunos países como en Canadá, en Inglaterra, me parece, no sé, en Suiza, cada vez la población se está haciendo más vieja, ¿verdad? Y no hay una población joven. ¿Por qué? Porque han decidido no tener hijos cada día cada día más, ¿sí? Entonces, alguna de las cosas que las mujeres piensan, ¿verdad? Es que no pueden proveer, dijimos, el estilo de vida que ellas desean para sus hijos. Esa es una de las, se puede decir, mentiras, o una de las opciones por las cuales las mujeres pretenden no tener hijos, ¿verdad? Otra es que dicen que su cuerpo no soportaría tener más hijos, que estarían muy agotadas y que de alguna manera van a perder la figura. Otro, ¿verdad? Según unas encuestas que se hicieron, decían es que yo no sirvo para tener hijos, simplemente no tengo la paciencia para ello. Otra de los pretextos o las excusas que las mujeres utilizan, ¿verdad? Es que dice, si tenemos más hijos, no vamos a tener suficiente tiempo para estar como pareja, hablando del matrimonio. Otro caso más es que dice aquí, si tenemos más hijos, mis amigos o mis padres van a pensar que estamos locos. Y la última razón es que no tienen hijos porque dicen, yo soy feliz sin tener hijos. O sea, cada día, ¿verdad? Nos damos cuenta que todas estas opciones o cada una de estas respuestas que dan las jóvenes, hoy en día se puede decir que son más por el que se ocupan más por el qué dirán, ¿verdad? O más bien por cuidar su aspecto físico, o más bien, ¿verdad? A veces es porque simplemente no quieren terminar su tiempo como pareja. Y yo creo que más que nada se refiere esto, ¿verdad? A que no, a lo mejor como mujeres no se han sabido administrar. Entonces, cada una de estas excusas, ¿verdad? Que ponen estas mujeres, y nos damos cuenta, solamente son excusas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad, a veces quizá no vamos a poder darle a nuestros hijos la vida que nosotros pensamos que ellos merecen, pero déjame decirte algo, que dentro de la soberanía de Dios, claro, con esto no quiere decir que tengas como 20 hijos, ¿verdad? No, o sea, sí puedes ir un poco más despacio, pero nos referimos a que a lo mejor si tienes un niño más, ¿verdad? A lo mejor si ya viene en camino, nosotros ya no debemos de parar ese camino. ¿Por qué? Porque Dios establece que los hijos son de Él. En su palabra nos dice, en el Salmo 127, dice que son herencia de Jehová los hijos y son algo preciado para el ser humano. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, en estas excusas son las mujeres, ¿verdad? Que ponen las mujeres hoy en día. Podemos ver que cada una de ellas, pues Dios siempre está, siempre nos muestra opciones, ¿verdad? Y nos muestra la manera en la cual nosotros podemos sobrellevarlas. Es verdad que no vamos a darle a lo mejor la vida de lujo que tanto quisiéramos nosotros, pero quizás es una vida que a lo mejor ellos sí requieren o sí necesitan. A lo mejor no son lujos lo que le vamos a dar, pero a lo mejor tu hijo a veces no necesita tantos lujos, a veces lo que necesita es un tiempo contigo, ¿verdad? Yo he conocido hijos de padres que a lo mejor tienen un buen trabajo, ¿verdad? Pero su calidad de tiempo con los hijos a lo mejor no es muy buena. Entonces, hay muchas cosas que varían aquí, pero nosotros no debemos de detenernos, ¿verdad? En pensar que no es bueno tener un hijo solamente porque no le puedo dar la clase de vida que él requiere o que él necesita. Dios sabe, ¿verdad?, cuál es la clase de vida
que ellos necesitan. Muchas veces, déjame decirte que he conocido gente y he platicado con personas, ¿verdad? Y me ha tocado ver madres solteras. Por alguna u otra situación de la vida, estas mujeres han salido adelante con sus hijos. Y este tipo de mujeres dicen, yo tuve que quedarme sola, ¿verdad? Mi esposo falleció o mi esposo me dejó. Y he escuchado mujeres que a lo mejor han sacado adelante a sus hijos, a lo mejor no ha sido nada fácil, la lucha no ha sido nada fácil, ¿verdad? Porque nada es fácil en esta vida, pero a veces el quedarse solos o aparentemente desprotegidos, ¿verdad? Es más cansado y es una realidad. A veces es más cansado, pero también es una realidad que Dios nunca te va a dejar sola. Es una realidad que si tú y yo clamamos a Dios, Dios está dispuesto a escucharnos, Dios está dispuesto a abrirnos puertas. Nunca he escuchado hasta el día de hoy una mujer que se haya quedado sola, que haya trabajado, que haya luchado por sus hijos y que sus hijos se hayan quedado en la calle. Déjame decirte que Dios siempre abre puertas, Dios siempre te va a dar una salida, ¿verdad? No va a ser fácil a veces, pero todo eso es bueno y a veces los hijos valoran más, ¿verdad? A veces los hijos tienden a valorar más cuando ven que la mamá o que el papá, ¿verdad? Si se quedaron con ellos, se esfuerzan. A veces viven con mamá y papá, pero a lo mejor las condiciones no son muy buenas, hablando económicamente. Déjame decirte que Dios siempre nos da una salida cuando nosotros le pedimos a Él una salida, ¿sí? Otra de las situaciones, ¿verdad? Que dice, mi cuerpo no soportaría tener más hijos, estoy muy agotada y aparte voy a perder mi figura. Muchas veces hay mujeres que piensan, sí, parece que no, pero hay mujeres que piensan, ¿verdad? En cosas que a veces son más superficiales que en realidad, ¿verdad? Lo que es la vida de un ser humano. No sirvo para tener más hijos. Esa es una excusa, ¿verdad? Y es verdad, ninguno de nosotros quizá podemos decir que somos expertos. Sin embargo, Dios nunca nos deja. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, Dios siempre ayuda a una mujer cuando pide la ayuda, ¿verdad? Dios siempre promete estar en todo tiempo con nosotros. Entonces, Dios nunca te va a dejar, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor en tu caso, ¿verdad? O tú que me estás escuchando, a lo mejor te tocó vivir esta situación. Déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas, que a veces pareciera que no podemos, que no servimos, ¿verdad? Pero cuando clamamos a Él, Él siempre nos da dirección. La Biblia dice que pidamos sabiduría y que Él es la fuente de toda sabiduría. Eso nos dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que le pidamos a Él la sabiduría. Entonces, Dios siempre nos va a equipar con sabiduría, siempre nos va a equipar con fuerza necesaria, que no siempre nos van a salir las cosas como queremos, es verdad, ¿verdad? Que no siempre van a salir a lo mejor como esperamos, pero Dios nunca, nunca nos va a dejar solas. Dice, si tenemos más hijos, ya no tendremos tiempo como pareja. Y eso también es una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces como matrimonio, a veces el hecho de que tengas hijos no quiere decir que vas a descuidar por completo a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Siempre podemos hacer buen uso de nuestro tiempo y a lo mejor dedicar un tiempo para él o para ella. A lo mejor dices, bueno, tengo el tiempo, pero no tengo el dinero, pero a lo mejor, ¿sabes? Está comprobado científicamente que dicen que las personas o las parejas que platican más, ¿verdad? Entre ellos, tienen una relación más sólida. A veces no necesitas tantos lujos, ¿verdad? Para estar bien con tu pareja. A veces necesitamos tiempo de calidad, tiempo para escuchar qué es lo que le agrada o qué es lo que a mi esposo le gusta o a mi esposa le gusta. Y entonces es bueno, ¿verdad? Apartar un tiempo. Quizá, no sé, podemos ver a lo mejor una vez a la semana, ¿verdad? No sé, podemos
llevarlos cuando son muy pequeños, a lo mejor podemos llevarlos a casa de un familiar, ¿verdad? O acompañarlos o esperar a que ellos se duerman y aunque sea dar una vuelta a la manzana, ¿verdad? Salir, platicar. Siempre, siempre vamos a tener el tiempo si nosotros empezamos a hacer un tiempo, ¿verdad? Para nuestro cónyuge, siempre es bueno hacer esas pausas para estar ahí. Y la otra es que dicen, soy feliz sin hijos. Y es verdad, muchos jóvenes piensan hoy en día que la felicidad viene cuando no tenemos hijos, cuando solamente gastamos en nosotros mismos, cuando solamente invertimos tiempo en nosotros mismos, cuando tenemos más tiempo para cultivar a lo mejor nuestro futuro, ¿verdad? A lo mejor hay quienes dicen, es que yo así tengo más tiempo para estudiar y puedo hacer una maestría y si tuviera un hijo no podría hacerlo. Pero sabes, todas esas cosas, a fin de cuentas, déjame decirte que el tiempo pasa, ¿verdad? Y a veces como hombres, como mujeres, a veces dejamos pasar el tiempo y a veces yo he conocido matrimonios, ¿verdad? Que cuando ya quieren tener una familia, a veces el tiempo pues ya no es el suficiente. Entonces siempre es bueno, Dios siempre nos da un tiempo y hay que saber aprovecharlos también. Entonces Dios es sabio, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. Nos da cierto tiempo y cierta edad y podemos hacerlo. Entonces, yo te voy a platicar el día de hoy acerca de un personaje en la Biblia que todos, ¿verdad? En la Biblia lo conocemos y que es un personaje demasiado importante y es un personaje muy, muy bonito, ¿verdad? Que es digno de admirar. Y este personaje es María, ¿verdad? La madre de Jesús. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 38, a este personaje. Lucas 1:38. Dice la palabra de Dios. Lucas 1:38 dice. Vamos a leer un poquito más antes, desde el 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué será este saludo? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Déjame comentarte, amado amigo, amada hermana que me estás escuchando. Esta mujer, ¿verdad? Esta mujer era una jovencita cuando escuchó estas palabras. Era una jovencita que no se puso a pensar quizá en ese momento cómo iba a cambiar su cuerpo, que no se puso a pensar, ¿verdad?, cómo iba a salir adelante sola, sin un esposo, que no se puso a pensar cómo le iba a hacer, ¿verdad?, para comprar los pañales o para mantener a esa criatura. Incluso no se puso a pensar que quizás su propia vida estaba en peligro, porque si alguien descubría que ella estaba embarazada y ponía a duda, ¿verdad?, su matrimonio, podía incluso morir. Había algo en esta mujer
esta mujer había alrededor de ella una situación, ¿verdad? Que de pronto un ángel se aparece con ella y le dice que va a ser madre, que de repente esta jovencita escuchó que iba a ser la mamá de una persona muy especial, ¿verdad? Pero esta jovencita, déjame decirte que ella no se quedó, ¿verdad? Pensando en ella misma, no fue egoísta con ella misma, ¿verdad? No fue egoísta y pensar yo, ¿por qué no escogió a otra persona, ¿verdad? Sino que fue una mujer que desde ese momento abrió su corazón, escuchó al ángel Gabriel, ¿verdad? Y ella le dijo, heme aquí heme aquí, Señor, hágase conmigo como bien te parezca. ¿Sabes? Esta mujer es reconocida hasta el día de hoy, es una mujer que fue digna de admirar por su fe, ¿verdad? Que tuvo una fe grande, que no dudó en ningún momento, ¿verdad? Que pensó, quizás sí sabía las consecuencias que podían suceder a su alrededor, sin embargo, ella abrió su corazón, ella decidió abrir su corazón y disponer no solamente de su corazón, sino de su vida, de su cuerpo. Y esta mujer, ¿verdad? Concibió, dice la Biblia, que ella concibió por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el acto más grande en la historia de la humanidad, ¿verdad? Un acto que si esta joven, ¿verdad? Si hubiera puesto trabas, si hubiera puesto, ¿verdad? A lo mejor excusas, no hubiese visto este milagro ni la obra que Dios tenía para con ella y para con su descendencia. Esta jovencita abrió su corazón. Esta jovencita no ignoró el llamado de Dios. Esta jovencita lo que hizo fue que abrió su corazón a Dios y Dios, ¿verdad? Permitió que viniera sobre de ella el Espíritu Santo y a través de esta jovencita, ¿verdad? Una jovencita que no era cualquiera, sino que abrió su corazón, permitió que nuestro Señor Jesucristo naciera ahí en ella. Tuvo que haber sido una persona muy especial, ¿verdad? Tuvo que haber sido una persona que le creyera a Dios, tuvo que haber sido una persona con carácter, ¿verdad? De sumisión a Dios, de rendición a Dios, ¿verdad? Porque ella se rindió a Dios y ella lo que hizo fue que abrió su corazón. Y ella, ¿verdad? Permitió que Dios mismo hiciera su voluntad. En ningún momento puso trabas, en ningún momento pensó quizá en ella misma, ¿verdad? Ella en su momento quizá lo que quiso fue agradar a Dios. Quiso agradar a Dios no solamente, ¿verdad? Diciéndole que sí, sino que prestó su vida misma, su cuerpo y prestó, ¿verdad? En sí todo lo que le pertenecía y lo puso al servicio de Dios. Más adelante vemos que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? De ella y la guardó. ¿Pero por qué? Porque ella fue obediente a Dios. Ella le creyó a Dios y fue obediente con Dios. Y sabes, a veces es difícil, ¿verdad? Cuando las circunstancias alrededor se tornan distintas, cuando las circunstancias de alrededor pareciera que no están según a tu favor, ¿verdad? Pero cuando decidimos creerle a Dios, Dios siempre obra y opera en un milagro. Y esta jovencita eso fue lo que hizo, ¿verdad? Ella dispuso su corazón y aunque ella a lo mejor, ¿verdad? No, en ningún momento ella pensó, ¿verdad? Que iba a quedar embarazada. Quizá ella no pensó que a lo mejor, ¿verdad? Porque dice que no había conocido un varón todavía. Sin embargo, dispuso su vida, dispuso su corazón y ella prestó su cuerpo para que Dios hiciera la obra, ¿verdad? Y naciera nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, y Dios la guardó, ¿verdad? En todo tiempo, Dios bendijo a esta mujer. Vemos más adelante que también un ángel se le revela a José, ¿verdad? Le dice que la tome, que no la deje sola.
pero en algún momento a lo mejor esta jovencita se sintió sola, a lo mejor en algún momento esta jovencita pensó que Dios iba a hacer algo en su vida, pero quizá pensó que lo iba a hacer al principio sola, ¿verdad? Y a lo mejor así fue durante unos meses, hasta que José nuevamente regresó con ella. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ella estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tenía un compromiso con José, pero no estaba casada aún. Estar desposados, ¿verdad? De acuerdo a la cultura, en aquel tiempo era tener un compromiso, pero no vivir con la persona. Anteriormente, los judíos, ¿verdad?, hacían un compromiso de matrimonio, sin embargo, esperaban aproximadamente un año para consumar el matrimonio. Y esto era con el fin de que el joven, ¿verdad?, tenía que trabajar para pagarle a los padres como una dote, y esto era porque la joven tenía que dejar de hacer sus labores y ella tenía que dedicarse en ese tiempo, ¿verdad?, a prepararse para el matrimonio, preparar su vida. Ellos dejaban de hacer sus quehaceres y tenían que aprender otras cosas. Por lo tanto, los jóvenes, los varones, pagaban una dote a los padres, y en ese tiempo era el tiempo que ellos pagaban, pero también ahorraban para su futuro matrimonio. Y entonces esta joven, ¿verdad?, a lo mejor pensó que José pudo haber echadose para atrás, ¿verdad? Pudo haberse echado para atrás cuando supo que María estaba embarazada, porque quizá él ha de haber dicho, bueno, ¿cómo si este niño no es mío, verdad? Pero ella le creyó a Dios, ella abrió su corazón, ella supo que si Dios tenía un propósito con ese niño, ¿verdad?, ella iba a prestar su cuerpo, y no solamente su cuerpo, también su vida misma para el servicio de Dios. Y esta jovencita, ¿verdad?, también sabía que la podían matar. Sin embargo, un ángel cuidó de esta jovencita, ¿verdad? Y el ángel también se le reveló a José. ¿Para qué? Para que José no cometiera algo que no le hubiera agradado a Dios, ¿verdad? Entonces, esta jovencita, ¿verdad?, María, prestó su vida, prestó su corazón, prestó su cuerpo, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, hoy en día podemos ver que los valores que están en nuestro alrededor o en nuestro mundo actual, ¿verdad?, probablemente son todo lo contrario a lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Pareciera que entre más egoístas somos con nosotros mismos, ¿verdad?, que nos va a ir mejor en la vida, pero eso no es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Hoy en día los jovencitos les dicen, no tengas hijos, termina una carrera. Es más, una carrera no es suficiente, haz 2, haz 3, haz una maestría, ¿verdad? Y nunca se cansan de estudiar. Y no es malo el estudio, ¿verdad? Sino que a veces por seguir tanto el estudio, a veces se les llega a pasar el tiempo. Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios nos regala un tiempo para poder llevar a cabo la reproducción, hablando humanamente, ¿verdad? Sin embargo, pues muchas veces nos dicen o nos enseñan, ¿verdad?, en el mundo que no es suficiente, ¿verdad? Y nos quieren llenar de muchas cosas y muchos placeres. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios, nosotros los que conocemos a Dios, los que somos cristianos, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, que no debemos de seguir la corriente de este mundo, porque el mundo pasa, ¿verdad?, y sus deseos, pero dice la palabra de Dios que el que escucha la voz de Dios vivirá para siempre. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, seguir y escuchar la voz de Dios. Esta jovencita lo hizo. Esta jovencita escuchó la voz de Dios y en ningún momento Dios la dejó sola. Entonces, probablemente a lo mejor tú digas, bueno, es que a la hermana se le hace fácil hablar porque yo ya tengo 3 niños y viene otro en camino, ¿verdad? Pero déjame decir de que si tú le clamas a Dios, yo te aseguro que Dios nunca te va a dejar sola. Dios nunca te va a dejar, así sean 4, 5 niños, no sé, Dios siempre, ¿verdad?,
Claro que siempre es bueno planificar también, pero si ya viene, ¿verdad? Un bebé, pues ya no podemos cerrarle la puerta a esa pequeña criatura. La Biblia nos dice, vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14 dice la palabra de Dios. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿verdad?, que cuando hay una viuda que es joven, bueno, pues que se case, dice todavía aquí la palabra de Dios, dice que se case y que tenga hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces pensamos que nada más es el tener hijos, pero déjame decirte que cuando uno tiene un hijo, ¿verdad?, no solamente Dios está tratando con la vida de ese pequeñito, sino también con la madre, está tratando con nuestra paciencia. Dios está trabajando con nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos está enseñando a volver a ser como niños muchas veces, a perdonar, ¿verdad? Como los niños. Dios empieza a tratar con tantas áreas de nuestra vida cuando hay pequeños en casa, ¿verdad? Cuando hay niños en casa. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos es de los niños. Y muchas veces, ¿verdad? Es lo que Dios nos dice, ¿verdad? En su palabra, que es bueno tener hijos. Y a pesar, ¿verdad?, que hoy en día nos vayan a decir todo lo contrario o se nos enseñe todo lo contrario, pero lo que nos dice la Biblia es algo completamente diferente. Y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Salmo 127. Salmo 123, 7:3, perdón. Dice, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sí, o sea, Dios nos da a sus hijos, ¿verdad? Más adelante dice, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, pues no será avergonzado, y cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sí? Dios es muy sabio, ¿verdad? Y Dios, si nos dice, ¿verdad?, que son herencia, es porque Él nos quiere bendecir con ellos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, eso es lo que yo te quiero decir. Cada martes que nos reunimos estamos viendo una mentira diferente, y cuando tenemos el servicio de mujeres podemos comentar, podemos dar nuestro punto de vista, podemos hablar de nuestras experiencias, ¿verdad? Pero déjame decirte que lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es hablar lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nunca va a dejar a una madre, ¿verdad?, desamparada. Dios nunca deja a una madre o a un padre desamparado. Entonces, es bueno siempre criar a nuestros hijos, ¿verdad? Es bueno cuando Dios nos da hijos. Entonces, no rechacemos esa idea. No rechacemos, ¿verdad?, que la idea de que porque Dios es sabio, Dios sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor tú dices, es que yo necesito un auto, ¿verdad? Pero a lo mejor Dios te dice, en los pensamientos de Dios, Dios nos está diciendo, bueno, es que a lo mejor tú necesitas unos gemelos para que
yo trate con tu carácter, ¿verdad? No sabemos, pero todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y todo lo que Él permite es necesario. Y a veces lo que Él permite, ¿verdad? Es lo mejor para nosotros. A veces nosotros no conocemos el todo, pero Dios sí conoce el todo y sabe perfectamente qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y así es que, amado amigo, amada hermana que me estás escuchando, ¿verdad? Si en algún momento de tu vida llega a venir un pequeño bebé por ahí en camino, déjame decirte que no es casualidad, es Dios, ¿verdad? A veces a lo mejor tú piensas es que no estaba en mis planes, pero quizás sí estaba en los planes de Dios. Pero si ya viene, ¿verdad? Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios porque Él tiene un propósito con ese pequeño o con esa pequeña que viene en camino. Dios hace las cosas, ¿verdad? El mundo siempre nos va a decir son muchísimos, no es, ya es suficiente lo que tienes, pero cuando vienen, ¿verdad? Ya es porque Dios tiene un propósito para nosotros como madres, ¿verdad? Y la Biblia dice también que la mujer se salvará teniendo hijos. Eso, claro, no quiere decir que vamos a tener 20 o 18, ¿verdad? Pero dice que si vamos a llegar a ser salvas, ¿verdad? Si nosotros engendramos hijos y los formamos, es decir, que no solamente los tenemos, sino que también les vamos a brindar una formación. ¿Por qué? Porque cuando tú le vas enseñando a tu hijo, le vas recordando la palabra de Dios, también Dios te va a recordar a ti, ¿verdad? El propósito que Él tiene para tu vida y para la vida de ese pequeñito o de esa pequeñita. Entonces, no nos dejemos llevar por las influencias del mundo. A veces, ¿verdad? El mundo nos puede enseñar muchas cosas, nos va a querer decir todo lo contrario a Dios, pero Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en amor, en fe y en santificación con modestia, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios siempre que permite esto es porque Dios tiene un plan para cada una de nosotras, ¿verdad? Y este es un estudio, ¿verdad? Somos varias mujeres que estamos dando este estudio. El día de hoy se tuvo que hacer en línea, ¿verdad? Por las condiciones climatológicas. Aparentemente va a llover, pero el día que tú quieras acompañarnos, habemos ahí un grupo de mujeres que te podemos apoyar, ¿verdad? Que hablamos de la palabra de Dios y que podemos aconsejarnos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces la gente de afuera, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, pues te pueden dar cualquier tipo de mensaje, pero una mujer que conoce a Dios y teme a Dios te va a dar un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Un mensaje que es de parte del corazón de Dios. Entonces, es una bendición que hayas estado con nosotros. Hoy solamente vamos a ver esa mentira, ¿verdad? Y la mentira que vimos al principio es que no puedo tener más hijos, no puedo hacerme cargo de más hijos. Y no, esto es una mentira, ¿verdad? Cuando ya viene es porque ya Dios tiene un propósito para ese pequeño o para esa pequeña. Así es que sí podemos tener más hijos. Obviamente, ¿verdad? Siempre es bueno llegar a la planificación, pero es una bendición cuando viene un pequeño o una pequeñita a nuestras vidas, ¿verdad? Así es que el día de hoy solamente vimos una mentira y vamos a seguir viendo más mentiras, ¿verdad? Porque a veces en el mundo secular escuchamos tantas cosas y tenemos que aprender a diferenciar cuando esto viene de Dios o cuando no viene, qué cosas vienen de parte de Dios y qué cosas no vienen de parte de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras ideas, ¿verdad? No de acuerdo a nuestra forma de pensar, sino de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Así es que me da mucho gusto que nos hayas acompañado en esta tarde. Si tienes dudas, preguntas, puedes hacerlas, ¿verdad? Más adelante. Me dio un gusto estar con ustedes. Ya primero Dios, esperamos que pronto podamos vernos como mujeres. A todas les mando un saludo, un abrazo, a todas las que se conectaron, ¿verdad? La hermana Celia,
mi suegra, Gaby, Carmen, Eli, Dulce, Dios les bendiga. Y a toda persona, ¿verdad?, que esté por ahí conectada. Y si ustedes quieren compartir este mensaje, adelante. Y si alguna de ustedes, ¿verdad?, está pensando o conoce a una persona que está pensando en si sí o si no es bueno, ¿verdad? Déjame decirte que Dios no te va a dejar sola. Y solamente es cosa que tú le creas, ¿verdad? Como lo hizo María. Dispón tu corazón, dispón tu cuerpo al servicio de Dios, ¿verdad? Y si viene, déjame decirte que Dios no te va a dejar nunca. Dios te bendiga, amada amiga, hermana, Dios te bendiga. Buenas noches. Pero antes vamos a orar, ¿sale? Dios, te damos gracias, Señor. Tú conoces el corazón de cada mujer que está conectada, Señor. Si alguna de ellas está pasando por una situación, Señor, donde quizá le es difícil sacar adelante a un pequeño, llámese hijo, nieto, Señor, lo que venga. Bendícelo, Señor, y guárdalo, Padre. Sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de esos pequeñitos, Señor. Y si tú no los pones en nuestras manos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser unas buenas madres, Señor, unas buenas mujeres que los instruyan y los dirijan en tu amor y en tu temor, Padre. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Bendícelas y guárdalas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amadas amigas, hermanas. Que pasen bonita noche. Dios les bendiga.